Y ahora establecemos contacto telefónico con don José Antonio Kast, que ha tenido una paciencia extraordinaria. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias, buenas tardes. Bien, gracias a Dios, dentro de la preocupación que tenemos todos. Ustedes lo conversaban ahí con el presidente del colegio, del Consejo Regional. Sí. Yo también recluido. ¿Está recluido? Gracias. Así es, yo dejé de ser, yo soy ex diputado. Sí, verdad, perdone, pero todavía lo recuerdo como diputado. Así estuve 16 años. 16 años. Como diputado bastante tiempo. ¿Es suficiente? Porque sabe que yo observo, aunque tengo muy mala memoria, debe ser los años, y veo distinguidos, honorables parlamentarios y parlamentarias que siguen ahí, no voy a nombrar a ninguno porque sería una falta de respeto, porque no está frente a nosotros. Pero yo creo que llega un tiempo en que todos los días haciendo lo mismo, como que de repente la experiencia no es solo válida y justificable. Bueno, en el caso que me tocó a mí, yo fui representante por el distrito de San Bernardo, Calera Tango, Winnie Paine por 12 años, que son 3 periodos, sí. Y cuando asumí como parlamentario en este distrito, donde además resido, señalé que después del tercer periodo me retiraba de este distrito, y ahí hice un intento de postulación al Senado, que no prosperó, y después me cambié de distrito, que ya es un desafío distinto, y quizás con todo esto que está sucediendo ahora, que hoy día nuestros esfuerzos tienen que ir a enfrentar todo lo que es la epidemia, también se puedan acelerar otros procesos legislativos, como es, por ejemplo, el de evitar la reelección permanente de los parlamentarios, alcaldes, concejales, y también enfrentar el tema de la rebaja en el monto de las asignaciones a los parlamentarios, ya que hay señales como, por ejemplo, la que da el ministro de Hacienda, de decir que se va a rebajar voluntariamente el 30% de los ingresos a los ministros, y esto ojalá también trascienda y provoque que se haga lo mismo, pero ya de manera legislativa, por parte del Congreso, que dieron el primer paso, pero falta ese segundo paso, que es el que más cuesta, que es llevarlo a la práctica. Sí, pero ¿sabe que eso se silenció cuando vino el estallido social y nuestros honorables y distinguidos parlamentarios se inquietaron? Sí, lo primero que vamos a hacer, bajarnos los sueldos, y no vamos a tener vacaciones. Mire, esa es la preocupación que hay, y no solo lo digo yo, son las encuestas a nivel nacional, que son bastante serias, que ya no le creemos a los políticos, menos a los parlamentarios. Ese es un tema que no solamente afecta a Chile, sino que es a nivel mundial, de la situación que se produce cuando se prometen cosas y no se hacen. Aquí claramente había un tema planteado respecto de la reelección de los parlamentarios, de las asignaciones a los altos cargos de gobierno, y quedó paralizado. Pero, de nuevo, yo dentro de las cosas que veo positivas después de que podamos superar esta crisis, es que debiéramos haber avanzado en la no reelección permanente de los parlamentarios, en la rebaja de las asignaciones a las altas autoridades, y otras cosas que ya están empezando a funcionar, como por ejemplo el pronto pago. Se había dictado una ley para pagarle a los proveedores a 30 días. Y nosotros desde el Partido Republicano dijimos, esa ley es falsa porque no se va a llevar a la práctica, y lo que debiera ocurrir es que el Estado empiece a pagarle a sus proveedores a 30 días. Por ejemplo, si el Estado a ustedes les toma una publicidad para avisar de la pandemia, le debiera pagar o al contado o a máximo 30 días y no dilatarlo. Y ahora eso ocurrió. El Estado ha señalado a través de sus ministros de Hacienda que va a empezar a pagar antes de los 30 días a sus proveedores. Eso es una cosa positiva. Otra cosa positiva es que se va a acelerar el tema del teletrabajo. El consejero regional decía, yo estoy practicando el teletrabajo. Sí. Hay muchas personas que les gustaría practicar el teletrabajo, pero como no se podía modificar el código laboral por la oposición de la izquierda, nunca avanzó. Y ahora nos damos cuenta de todas las ventajas que podía tener el teletrabajo. Sí. O la telemedicina que ya existe. Exacto. Y que también por presión de los gremios muchas veces no se avanzaba. Así que hay cosas que pueden salir de manera favorable después de que superemos la crisis sanitaria. Sí, pero ¿sabe qué? Respecto a lo que usted dice de teletrabajo, que hoy día ya es ley de la República, falta la publicación en el diario oficial, lo conversaba hace algún instante con el Ceremi del Trabajo, don Juan Manuel Carrasco, yo le decía que hay un estudio internacional que indica que el 60% de la empresa no está apta para realizar el famoso home office. Y le digo ¿por qué? Tal vez todos los trabajadores y trabajadoras
que tienen la posibilidad, pueden contar con un computador adecuado, pero también hay que tener otros recursos, por ejemplo, Internet. También hay el software que permite este trabajo directamente trabajador-empresa, tiene ciertas características, y eso hoy día se está aplicando en los establecimientos educacionales, principalmente básico y medio, y también a nivel universitario. Pero aún esto no se ha destapado realmente, no existe una simetría entre la empresa, las instituciones de educación superior, ya que emiten sus plataformas y quienes les corresponde, de acuerdo a lo que hemos descrito, tienen que asimilarlo y practicarlo en forma eficiente y efectiva. A mí me parece que todavía hay un espacio, aún hay una ruptura. Y eso no se consigue de un día para otro. Usted viera los problemas que existen en las casas de estudios superiores, que ya están aplicando eso. Yo lo comparto plenamente, pero lo que digo es que si nosotros hubiésemos avanzado mayor anticipación en las normas que permiten el teletrabajo, las empresas y la sociedad se va adecuando. Hoy día hay que hacerlo a marcha forzada porque nos pilló de imprevisto. Pero si nosotros hubiésemos tenido el teletrabajo instalado, le aseguro que todas las comunicaciones a través de Internet habrían tenido unas exigencias más altas para los operadores del servicio. Habríamos tenido, los que pudiéramos hacerlo, mayor capacitación en el tema del teletrabajo, porque a todos hoy día nos ha costado decidir si nos metemos en la plataforma de Skype, en la de Zoom, en la de Google, algo. Bueno, todo eso al final se produce por la crisis. Si nosotros hubiésemos podido... A ver, tuvimos una dificultad, estábamos hablando con el... ¿Fue la señal? Sí, ahí está, ahí se arregló. Ya, José Antonio, sí, lo escucho, sí. José Antonio Cas, estamos conversando. Diga. Lo que le planteaba es que si nosotros hubiésemos tenido la anticipación necesaria y hubiésemos podido en las leyes y en otras condiciones avanzar, esta crisis nos habría pillado a todos incluso más capacitados en el manejo de las plataformas digitales, porque yo le planteaba, hoy día estamos en la discusión entre muchos si ocupamos la plataforma de Zoom, la de Skype, la de Google. Todas esas cosas habrían sido anticipadas. Es lo mismo que cuando uno ve a los jóvenes que egresan de los colegios y no salen con conocimientos básicos para el tema de la computación, como por ejemplo las planillas Excel y otras herramientas que están disponibles. En muchos establecimientos escolares no se enseña lo básico para este mundo moderno. Esas son las cosas que, si uno las va preveyendo, permiten enfrentar crisis como esta de una manera distinta. Sí. ¿Y usted qué opina respecto a los diseños estratégicos y la aplicación de medidas para enfrentar ya este coronavirus? Yo creo que las autoridades en esto han ido dando los pasos de manera adecuada. Hay algunas situaciones, claro, nosotros presionamos a través de las redes sociales para que se suspendieran las clases el lunes anterior, y la autoridad tomó conocimiento y aplicó esa medida que también solicitaban muchos alcaldes, y creo que fue oportuna. Después algunos planteamos el tema del estado de catástrofe, se aplicó que se reorientaran los fondos públicos a través del uso del 2% del presupuesto, de economías, todo bien, y la discusión que se sigue produciendo es cuándo se aplica la cuarentena total, y yo creo que la autoridad ha sido prudente en ir haciendo barreras sanitarias como las que describían ustedes ahí de la zona de Cuyo, si no me equivoco. De Cuya, sí. De Cuya. Las medidas prácticas que pueden estar faltando, sería bueno que el consejero regional, como tiene contacto directo con la Seremi de Salud, se las diga directo para que evitemos todo lo que ha pasado hoy día en la mañana. O sea, lo oportuno habría sido que él apenas se entera, le avise a la Seremi, oiga, cambien el lápiz para que no se contagie más gente. Y actuar antes que comunicar, o sea, aquí hay que actuar. Pero en esos temas la autoridad lo ha hecho bien para los recursos y la capacidad que se tiene en Chile, y el mejor índice de eso es ver que las proyecciones de contagio y lo que ocurrió en otros países tienen un recorrido absolutamente distinto al que hemos tenido en Chile, gracias a Dios, hasta el momento. Sí, don José Antonio Cas, también se ha dicho de que al gobierno y a todo el equipo asesor que está trabajando
ya de multisectorial, y eso es muy valioso, ya le ha faltado carácter. Y le digo esto ¿por qué? Porque nos llamó mucho la atención hace algunos minutos. Estuvimos conversando con el señor cónsul general del Perú en Arica, a raíz de que hay más de 300 ciudadanos peruanos que quieren regresar a su país y que han llegado a Arica de distintos puntos de nuestro territorio. Y fue categórico y enfático. La autoridad diplomática del Perú dijo: la frontera del Perú está cerrada. Y al mismo tiempo en Perú fue claro, es decir, hay aislamiento domiciliario y hay impedimentos. Así, claro y categórico. Chile no tiene la misma posición. A ver, es discutible que el cónsul hable de las políticas de otro país. Es bastante No, estoy hablando, no habló eso, no, dijo, porque yo le decía, bueno, ¿y qué posibilidad hay que vuelvan a volver a su país? Ya la frontera peruana está cerrada y en nuestro país ya hay un aislamiento domiciliario y hay impedimento de salir, pero esto no ocurre en nuestro territorio, eso yo lo estoy sacando como un ejemplo. No estoy vinculando a que el diplomático esté vinculado, que quede absolutamente claro, porque él ha sido muy respetuoso, al contrario, es muy protector ya de la tierra que hoy día lo está cobijando, se lo digo bien en serio. Perfecto. No, me disculpa ahí por la confusión. Sí. Los países toman medidas distintas. Nosotros en algún momento también le insistimos mucho al gobierno del cierre de las fronteras. Ya. Pues se le habla del carácter. Claro. Es que lo que pasa es que uno no siempre tiene toda la información que tienen las autoridades nacionales. La situación de salud basal de la base, de la cobertura de distintas redes de servicios básicas como el agua potable, la luz eléctrica, el alcantarillado, son distintas en Perú que en Chile. Son situaciones distintas que generan reacciones de las autoridades de manera distinta. Hoy día el gobierno ha ido avanzando en el cierre de las fronteras, en el aislamiento de zonas específicas, en el aislamiento de las personas, en comunicar mucho a la ciudadanía cosas básicas que se deben hacer permanentemente, como por ejemplo lavarse las manos frecuentemente con jabón. No solamente aquí es útil el alcohol gel, sino que el jabón es muy útil para romper la cadena del virus, aislarse, separar a los adultos mayores, suspender las clases. O sea, yo creo que las medidas que se han ido tomando hasta ahora son prudentes. A uno le gustaría avanzar más, pero no siempre tiene toda la información que puede tener la autoridad que está a cargo. Y por eso la unidad en estos temas es fundamental. Que el mundo político se alinee y se ponga a disposición de la autoridad sanitaria, que en este minuto es el ministro Mañalich, más allá de las diferencias políticas que puede haber tenido con la presidenta del colegio médico o con algunos políticos. Él hoy es el día el que está tomando ciertas decisiones y que en el transcurso de las semanas se han ido viendo que sí son efectivas. En estos días hubo una tremenda discusión, por ejemplo, por el arrendamiento del espacio riesgo para instalar un hospital de campaña. Bueno, yo no he visto a todas las personas que hablaron falsedades respecto del monto del arriendo, de por qué 26 millones diarios de escuela. Claro, bueno, ahora estamos viendo que vale 18 millones mensuales, que es lo mismo que nos cuesta un senador, para un establecimiento que tiene todos los requisitos de climatización, de servicios sanitarios, de llegada de las ambulancias, que no tienen los gimnasios municipales, porque algunos dicen, oye, ¿por qué no habilitan los gimnasios municipales? Porque el costo de habilitar la climatización, los servicios sanitarios y las dependencias es mucho más alto que ocupar este recinto, que tiene un costo además muy distinto al que se señalaba. Y por ahí yo voy de nuevo al populismo que debemos evitar. Cuando yo escucho al presidente del Partido por la Democracia reclamar de que no usan los gimnasios u otras instalaciones, yo le diría, bueno, ¿y usted qué prefiere? Si es que le llega a tocar la mala suerte de que se contagie, irse a un gimnasio habilitado o irse a un recinto que tiene las condiciones adecuadas. Claramente él se va a ir a una clínica privada. Sí. ¿Por qué nosotros a las personas que tienen menos recursos le vamos a decir que se vayan a un gimnasio habilitado para la ocasión? Bueno, esas son las cosas que tenemos que evitar en el debate sanitario, que no se mezcle con el debate político. Aquí hay que dejar de lado esa rencilla política pequeña para enfrentar ahora la crisis sanitaria y después
crisis social y económica que está a puertas. Sí, pero estoy viendo y leyendo en EMOL, don José Antonio, y se señala que los empresarios están creando un millonario fondo sanitario de emergencia de 50.000 millones. ¿No se puede aprovechar eso, dado que los recursos en Chile siempre son escasos? Y hoy día en la mañana escuchaba en medios radiales de Santiago de que esta gran inversión, o sea, este gran fondo que tenemos para enfrentar la pandemia, nos va a dejar bastante debilitado nuestras arcas, ¿ya? Y nos va a dejar bastante endeudado. Aquí lo que nosotros también hemos planteado desde el Partido Republicano es evitar gastos que hoy día no son necesarios. Por ejemplo, los 15.000 millones de pesos que le asigna el Ministerio de la Cultura al mundo de los artistas. Claro, uno puede decir, los artistas también van a tener problemas, sí, pero tiene que ser en equivalencia a los requerimientos del país. No podemos nosotros empezar a decir, a este grupo sí, a este grupo no, a este grupo sí, a este grupo no. Y lo otro... Cuidado que los artistas, perdone, los artistas son una institución bastante peso pesado, se lo digo, y ellos tienen y también lo son los profesores, los funcionarios. Entonces, bien difícil, ahí se hace impopular. Los que recogen la basura todos los días. Lo que pasa es que si nosotros empezamos a hacer distinciones, vamos a caer en lo que existía antiguamente, que algunos jubilaban antes que otros, porque habían logrado, por presión, que su trabajo fuera declarado un trabajo pesado. Vamos a lograr que algunos tengan situaciones de previsión distintas. Por ejemplo, la señora Miriam Olate, que era la señora de Osvaldo Andrade, que por trabajar en gendarmería sacaba una pensión muy costosa para todos los chilenos y muy beneficiosa para ella. Entonces, cuando uno va separando por nichos, corre el riesgo de que algunos que tengan, como dice usted, mayor peso específico, logren una retribución mayor. Y eso requiere de nuevo el carácter del que estábamos hablando de la autoridad política para no verse sometido a presiones de grupos de interés. Pero siguiendo en el ejemplo de los 15.000 millones, está también el ejemplo de los 25.000 millones que se habían asignado para el plebiscito del 26 y que ahora se van a reasignar con mayor cantidad para el plebiscito de octubre. Y uno dice, la primera necesidad hoy día es enfrentar la crisis sanitaria, y la segunda necesidad que vamos a tener ya en octubre, si superamos bien la crisis sanitaria, es volver a parar a este país, a nuestro país, desde el punto de vista laboral, emprendimiento, del crecimiento, y esos recursos van a ser absolutamente necesarios para fortalecer la economía del país. Y ahí uno dice, bueno, ¿dónde están las prioridades de los políticos? Sí, pero pero don José Antonio, diga, aquí hablemos las cosas como son. ¿Y a qué más le interesa al mundillo político, como digo yo? ¿Ya lo que estamos viviendo, la pandemia, o le interesa lo que va a generar y las consecuencias que va a tener el plebiscito, después las elecciones de gobernador regional, las elecciones de alcalde? Eso le interesa lo que está más cerca de ellos, y no lo que le interesa, no voy a decir al pueblo, sino voy a ser bastante demagogo, lo que le interesa a la sociedad en general. Ya hoy día discuten los cambios de fecha, discuten cuándo es primero y cuál es lo segundo. Entonces, no se pusieron de acuerdo hace un tiempo, ahora tampoco, no cumplieron con bajarse los sueldos, se fueron de vacaciones, y hacen lo que quieren con el país, y son los mismos que de hace 40 años están ahí enclaustrados en la quinta región. Disculpe que se lo diga como un simple ciudadano y bastante ordinario que lo soy, pero sí, a mí me quitan todos los días el impuesto. Yo no puedo más que compartir la forma en que usted lo expresa desde el corazón. Disculpe que lo que afloró ahí, lo que afloró ahí fue un sentimiento que es compartido por toda la comunidad. Y uno dice, bueno, ¿y por qué nos vamos a gastar no solamente esos 25.000 millones, sino 10 veces más que eso, quizás, en mantener un segundo parlamento funcionando, cuando el próximo año también vamos a elegir nuevamente a todos los diputados y a la mitad de los senadores? Es decir, vamos a tener el parlamento que tenemos hoy día con un poquito más de 200 personas y otro parlamento en paralelo con otras 200 personas para generar lo mismo que deberían haber hecho los primeros. Así es. Pero eso no tiene lógica y atenta contra el sentido común y hace que la ciudadanía se aleje de los representantes populares y empiece este tema de
de rabia. Sí. Si eso es lo que al final y ahí donde pasa aparece la segunda patita, que fue la que generó este estallido y que se mantuvo hasta principios de enero, ya cuando comenzó esta pandemia. Uno, ¿qué pasa con la AFP? Dos, ¿qué pasa con la ISAPRE? Tres, sí, está en discusión y pronto a ser promulgado el tema de los remedios. ¿Ya? ¿Qué pasa con los sueldos de la gente? Y seguimos. ¿Alguien toca, no, José Antonio, toca a la ISAPRE? ¿Alguien toca a todo el sistema previsional, que hoy día han tenido una pérdida impresionante? ¿Usted cree que las empresas de las AFP han tenido el mismo impacto que tiene el ciudadano común y corriente, que cada mes tiene que colocar esa platita para que a futuro sueñe que va a tener ya una vejez digna? Bueno, ¿Están preocupados? No, están preocupados de los plebiscitos, de las elecciones, de eso están preocupados los políticos. Bueno, perdone que le diga esas cosas. No, sí está bien, y es el sentir de la ciudadanía, pero hay que ir tema por tema. Lo primero es decir que la mayoría de los temas que me plantea son temas legislativos, no constitucionales. No, sí está bien. Si yo quisiera cambiar el tema de la salud en Chile y terminar con la ISAPRE, lo hago a través de una ley. Si yo quisiera modificar el sistema previsional y terminar con las AFP, cosa que yo creo que es poco recomendable, pero es discutible, se puede hacer por ley. Michelle Bachelet lo podría haber hecho porque tenía las mayorías parlamentarias suficientes para generar cambios radicales y no se hicieron. Pero no lo hicieron, y tampoco cuando usted fue parlamentario tampoco se gestionó. Entonces, ¿qué es el problema? Yo tengo una mirada, por eso yo voy diciendo que hay que ver tema por tema, porque yo tengo una mirada distinta de lo que son las urgencias a nivel país. Yo creo que la mayor urgencia país, junto con el tema de la salud, de la previsión, es que el Estado deje de abusar de todos los chilenos a través de los impuestos. Nosotros tenemos un Estado gigante, un Estado que podría ser la mitad de lo que tenemos hoy día y generar más recurso social y menos gasto político. Sí. Ahora, si nos vamos al tema de la ISAPRE, bueno, la ISAPRE requiere modificaciones, sí. Cuando el ministro Mañalich estuvo en su primer periodo en el gobierno de Sebastián Piñera, planteó reformas a la ISAPRE y fueron precisamente diputados de izquierda los que decían, no, nosotros queremos solo terminarlas, no queremos modificaciones. Y ahí uno se pregunta, bueno, en los países modernos existe la posibilidad de comprar un seguro privado para suplementar la salud pública, sí existe. Sí. Y son servicios que alguien puede estar dispuesto a pagar. Pero cuando hay una oposición ideológica, es muy difícil mejorarlo. En el tema de las AFP, hay que decir que si bien es cierto, ha habido una baja importante en los fondos previsionales, en Grecia, cuando tenían un sistema de reparto y quebró el Estado griego, no le pagó nada a nadie. Aquí lo que hemos visto es que en los fondos individuales uno acumula un ahorro durante su vida que equivale a 1/3 más o menos de lo que tiene finalmente en su cartola. Uh-huh. Es decir, si yo ahorré 6 millones de pesos en 10 años, lo más probable es que en mi cartola yo tenga 15 millones de ahorro dado al buen manejo que se hizo de los 6 millones. Y lo otro que hay que decirle a las personas para que también tengan algo de tranquilidad dentro de la angustia es que estos procesos de desestabilización afectan al mundo entero. Esta es una crisis mundial que hace que todos los valores de las empresas, de las bolsas bajen, pero que superada esta crisis, que esperamos sea dentro de unos 6 meses, cuando ya aparezca una vacuna o algo, permita que todos esos valores vuelvan a subir. Por lo tanto, hoy día un mal negocio sería para aquellas personas que quieren cambiarse de fondo, un fondo riesgoso, un fondo más estable, porque tendrían que asumir la pérdida de inmediato. Aquí es muy fácil muchas veces encontrar soluciones desde un escritorio, pero cuando uno ve a nivel mundial los distintos sistemas previsionales que existen, este sistema chileno, con todas las deficiencias que tienen, da mayor certeza que aquellos que tienen países como Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, que tienen un grado de informalidad muy grande. Bien, lamentablemente el tiempo son las 3 de la tarde con 7 minutos. Nos hemos pasado 7 minutos en nuestro informativo. Ya viene el programa deportivo. Y don José Antonio, ha sido muy importante haber conversado con usted. Bueno, no lo quiero invitar a Arica porque hoy día trasladarse de un punto a otro es vulnerar lo que todos estamos
rechazando y queremos tener un país lo más pronto sano. Así que muchísimas gracias y muy interesante conversar con usted, porque aquí también me entra la pasión, pues, la pasión no, del aymara, del indígena, del mapuche, de todo. Y la pasión genera diálogo en la medida que se hace desde la razón. Y yo con agradezco respeto mucho esta oportunidad de poder conversar en base a la razón, al respeto, y los felicito y les agradezco todo lo que hacen por informar y comunicar la situación que estamos viviendo a toda la ciudadanía. Gracias. Y disculpe que lo hicimos esperar algún tiempo, pero hoy día la contingencia está bien complicada. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Hasta luego. Igualmente, don José Antonio Kast, exdiputado, representante del Partido Republicano, con quien conversábamos sobre diferentes materias, e incluso, como lo dijimos, nos salió el indio, ya para poder